Buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el 11, en el programa México Social. Ustedes lo saben, aquellos que me han acompañado muchos años, uno de los temas recurrentes en el México Social es el tema de la pobreza. Por distintas razones, la pobreza nos ha acompañado, yo diría, desde que podemos llamarnos México. Pero lo que está atrás es lo que Saúl Arellano, investigador de la universidad, un universitario, lo digo porque tengo el privilegio de conocerlo muchos años, desde que inició su formación, ha hecho como proyecto de vida es estudiar, entender la idea de la pobreza. Y Saúl Arellano se ha propuesto indagar, preguntar, ¿cuál es la idea que habita en esta palabra pobreza? ¿Cómo esta idea se ha ido construyendo? Y ha hecho algo que sin duda para sus compañeros universitarios, para sus amigos, nos llena de enorme satisfacción. Déjenme felicitarlo porque acaba de presentar, y como quiero decir que acaba de salir editado este libro. Este libro que tiene un título que desafía el mismo título, pero que créanme, adentro están los elementos para pensar la idea de la pobreza en la literatura griega antigua. Bueno, preguntaremos al autor, ¿cómo se pregunta la idea de la pobreza? Saúl, gracias por estar permanentemente en la discusión, la reflexión. Platícanos sobre la génesis del libro, porque la pregunta es ¿por qué te preguntas esta pregunta, que es una pregunta de alta complejidad, de una gran profundidad? Y lo que yo quisiera saber es, ¿de dónde surge tu idea de preguntarte la idea de la pobreza? Bien, primero debo agradecer estar aquí, maestro. Es un privilegio estar con quien ha sido mi maestro de vida, que es usted, y en este espacio que es, hay que decirlo, el único en el país que se mantiene desde hace ya prácticamente 11 años discutiendo la cuestión social en el país. Un gran acierto del Canal 11. Esta pregunta surge de lo que usted decía hace un rato, ¿no? Tenemos un país dolorido, dañado, violentado por la pobreza históricamente. Es uno de los grandes problemas estructurales junto con las desigualdades, pero en este presente de carencias, de marginación, de lo, digamos, más doloroso que puede enfrentar un ser humano, que es no tener lo mínimo para subsistir, es esta realidad la que a mí me interpela y me lleva a preguntarme desde cuándo es que nos hemos preocupado por los pobres. ¿Y desde cuándo entonces nos hemos preocupado por pensar eso que caracteriza a los pobres? ¿Qué es lo que hace que una persona sea pobre, ¿no? En la discusión contemporánea en nuestro país predomina esta idea de que el pobre es aquel que carece de cierto nivel de ingresos y un cierto número de carencias que se pueden medir y que se pueden dimensionar a partir de datos. Bueno, es una manera de verlo, ¿no? La otra manera, u otra de las maneras múltiples que hay, es preguntarnos si efectivamente eso es lo que define a una persona en condición de pobreza o la pobreza es algo más. Ese es, digamos, lo que está en el fondo. Cosas que yo me encontré a partir de esta pregunta. Pareciera que siendo un problema ancestral o un fenómeno ancestral, hubiese muchas historias de cómo se ha pensado esto a lo largo del tiempo, y mi gran sorpresa fue que no existe una historia que documente no las condiciones de pobreza en que ha vivido la gente, que hay muchas historias de estas, sino cómo es que se ha pensado a lo largo de la historia. Son dos dimensiones distintas. Una es describir, vivían así, comían esto, sus viviendas eran de estas características, a pensar cómo fue que aquellas personas que tenían la posibilidad de dedicarse a la reflexión pensaron y abordaron este tema, ¿no? Bien, esa carencia de esta historia a mí me llevó a preguntarme si era posible construir una historia de esta idea, y la respuesta que encuentro a partir de lecturas es que sí se puede construir y que sí se debe construir esta historia. Hay tres grandes fuentes de saber que a mí me permiten avanzar hacia acá. Uno es lo que denomino el saber literario, otro es el saber filosófico y otro más es el saber religioso. Este primer texto es resultado de esa reflexión y aborda en los orígenes de la literatura cómo es que se pensó. De pronto pareciera que los grandes pensadores, y digo grandes por la dimensión que tienen en la formación de Occidente, no se preocuparon del tema, ¿no? Y es al revés. Cada gran autor
si pensamos desde la épica hasta la etapa contemporánea, ha tenido reflexiones muy importantes. Lo que ha ocurrido es que en la reflexión filosófica, en la reflexión crítica del pensamiento, pues la gran mayoría se decanta por reflexionar en torno a la metafísica, a la política, a la ética, a la propia epistemología, pero no abordan esta dimensión que fue crucial, importantísima en la obra de cada uno de estos autores. Entonces, vamos a esa parte. Aceptando que esta manera de que construyes tu pregunta, la pregunta, presupone una idea de respuesta y había la sospecha, que pones en el libro, de que sí se podía indagar, que sí se podía encontrar el origen de la idea de la pobreza, y nos está diciendo que el primer método es la literatura. ¿Cuáles son las fuentes de este hallazgo? Porque muchos de los textos que tenemos de esos siglos, o sea, antes de esta idea común, son textos fragmentados, cortos. Hay pocos textos, digamos, que han trascendido estos 2000 y tantos años. Entonces, llévanos a este proceso de una arqueología o de investigación. O sea, ¿cuáles son los textos que son fuente de estos hallazgos que tienes? Bien, en primer lugar, este texto aborda, insisto, la idea de la literatura en la Grecia antigua. ¿Qué se debe entender por esto? Digamos que del siglo VIII al siglo VI antes de nuestra era. Estamos hablando de la gran épica, Homero y Hesíodo fundamentalmente, y una gran cantidad de poetas líricos que, como bien dice usted, maestro, nos llegan de ellos muy escasos fragmentos, ¿no? Los más completos son los de Safo, ¿no? Por ejemplo. Los más completos son los de Solón, pero esto ya es el siglo VI. Pero antes hay otros poetas, Hiponax y otros más, que reflexionaban sobre la belleza, sobre el mundo, pero también sobre la cuestión de la pobreza. Por ejemplo, uno piensa en la gran épica griega, y bueno, están los textos de la Ilíada, la Odisea, este mundo de los dioses que nos describe el gran Homero, pero por alguna razón en nuestra, digamos, cultura nacional, no se abordó con la misma intensidad, o no se ha abordado con la misma intensidad al otro gran poeta de la antigüedad, que es Hesíodo. Hesíodo escribió este gran texto de la Teogonía, que nos habla de cómo fue formado el mundo, y Walter Otto, un gran filósofo, destaca, por ejemplo, de Hesíodo, que su gran aporte es que él es el primero en teologizar al mito, ¿no? Es decir, lo convierte en un sistema de ritualidad, etcétera, pero que nos da con esto un sistema de pensamiento que, digamos, ordena la sociedad y busca ordenarla éticamente. Hay una anécdota que cuento en el texto, de un texto que se llama el Certamen. Es un texto que no se conoce quién es su autor, hay quien afirma que fue Tales de Mileto, hay una disputa ahí, pero el texto fundamentalmente narra una discusión muy fuerte que tuvieron Homero y Hesíodo, ¿no? El rey es quien es el responsable de dirimir esta discusión, y pareciera casi todo el mundo, cuando llegó esta pregunta en el aula, ¿quién cree que ganó? Y todo el mundo dice, Homero. No, el triunfo se lo lleva Hesíodo bajo un argumento del rey. Hesíodo gana este certamen porque habla de las cosas de los hombres. Y al hablar de las cosas de los hombres, justamente Hesíodo está preocupado por su mundo circundante. Ya no es la guerra, ya no es la dinastía que ordena el poder político, sino las relaciones de comunidad, pero también las relaciones del poder frente a las que las personas, digamos, comunes y corrientes se definen y viven en un contexto ya predeterminado. Ya hay un gobierno, ya hay unas instituciones, ya hay una ley, y allí es donde hay que vivir. ¿Cómo se forma la comunidad?, se pregunta Hesíodo, y la respuesta es con valores y con ciertas actitudes frente, qué interesante me parece, frente al trabajo. Lo que define al hombre como tal, dirá Hesíodo, es el trabajo, es lo que lo libera y es lo que lo hace ser lo que es. Déjame ir a un corte y regresamos por seguir hablando de este, yo diría, importante texto que nos va a permitir reflexionar de dónde surge la idea de la pobreza que tenemos y cuál debería ser la idea de la pobreza en este milenio. Esto es lo que nos ayuda, esa es la trascendencia del texto. El texto nos pone enfrente una pregunta mayor. ¿Cuál debería ser la idea de pobreza en este siglo XXI? Vamos a un corte y regresamos con Saúl Arellano.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el investigador, profesor, doctor Saúl Arellano, que acaba de presentar, publicado por la UNAM, por el PUED UNAM, un texto que se llama La idea de la pobreza en la literatura griega antigua, y sin duda, como él bien nos dice, es el primero de muchos textos. Probablemente una de las ideas que pones, y que es parte de muchos aportes que tiene, es que, a diferencia de lo que se piensa en el siglo XXI o XX, la pobreza no es una circunstancia, es un estado del ser. Ese ya es un lenguaje de una enorme profundidad. Pero me gustaría tu reflexión, porque cambia totalmente la manera de aproximarse. No es una circunstancia, es un estado del ser, marcado por ciertas condiciones, elementos que hacen que este ser se viva en pobreza. Llévanos por ese pensamiento. Sí, la pregunta fundamental, creo, es la pregunta inicial, ¿no? Es decir, ¿cuál es el sentido hoy de preguntarnos por el sentido de la pobreza sería, ¿no? O por el significado de la pobreza? Y esa pregunta, que viene de un pensamiento más de una postura fenomenológica, al rastrear en estos textos, ¿qué es esto de la fenomenología? Pues es aproximarse a las cosas para interpretarlas, dicho de una manera muy simple, ¿no? Y esa interpretación de estos textos, a mí a lo que me lleva es a construir desde Hesiodo esta idea de que ser pobre no es como se piensa hoy, predominantemente, no es el único pensamiento que hay sobre la pobreza, pero hoy se piensa predominantemente que ser pobre es estar en una cierta circunstancia de la que se puede salir por ciertas vías. La que hoy predomina en el discurso dominante de Occidente es que nos faltan capacidades para insertarnos a un mercado. Generando esas capacidades y esas oportunidades, el individuo va a poderse insertar a una lógica de consumo, de trabajo, etcétera, ¿no? Hesiodo, yéndonos 2800 años hacia atrás, ya estaba pensando en estas cosas. ¿Qué es lo que define a la pobreza? Y Hesiodo es el primero, al menos lo que yo encuentro en Occidente, en plantear que lo que hace a uno pobre es su relación con el mundo del trabajo. Pero Hesiodo plantea aquí dos cosas en su contexto y desde luego en el mundo mítico en el que todavía habita. Todavía no hay una filosofía propiamente dicha ahí. Pero en el mundo de los mitos en el que habita Hesiodo, plantea tres relaciones de los hombres. Uno, su relación con los dioses, cómo nos relacionamos y cómo dependemos de ellos, de tal forma que ser pobre puede ser una condición que surge de una desaveniencia con una diosa o con un dios. Déjame traducirlo, sería la relación con el poder, porque en ese mundo el poder está encarnado en los dioses. Así es, porque Zeus es quien imparte justicia. Así es. Entonces, es desde el origen del pensamiento, la idea de pobreza, siempre hay una noción que a veces se pierde, o se pierde en cierto pensamiento, que también la misma idea de ser pobre, o el mismo estado del ser, tiene que ver con esta relación con el poder, que en este caso son los dioses, y de acuerdo a esa posición, un ser humano, vive esa condición de pobre. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estás de acuerdo en eso? Totalmente, porque además Zeus es el gran organizador del mundo y es el gran impartidor de justicia. Pero así como Zeus, que gobierna el Olimpo, imparte justicia entre los dioses y los hombres, en el mundo de los hombres hay quien imparte esa justicia. De tal forma que la segunda dimensión que nos pone enfrente Hesiodo es que la pobreza es una cuestión de justicia o de injusticia en las relaciones con los gobernantes, que son los que distribuyen la propiedad. Es decir, ya hay una noción de que el poder político está relacionado con el poder económico. Aquel que gobierna establece leyes, pero también relaciones de propiedad. Si yo me acerco a esta dimensión, dice Hesiodo, encuentro que la distribución de la propiedad me permite a mí trabajar o no en condiciones de libertad. Si yo tengo esta característica de ser libre, de ser igual, de ser un griego en este universo, entonces yo tengo la posibilidad de acceder a la propiedad y la riqueza y vía el trabajo no ser pobre. En cambio, el extranjero, el huérfano, los excluidos de toda la vida, ellos no tienen la capacidad de acceder a la propiedad vía la justicia y por lo tanto van a ser pobres. Se nace en esa condición, por lo tanto el pobre ya nace pobre. Es una noción fatalista la que tiene, por supuesto,
Hesíodo, porque ya el que nace esclavo pues ya está perjudicado. Es fatalista, vida, pero en ¿no? el fondo lo que tú haces con esta revisión de estos textos es dar cuenta que esta idea de la pobreza como algo en el cual se nace, tiene un origen y una construcción literaria, digamos, milenaria literalmente. Sin duda, porque además hay un discurso de legitimación de esto, ¿no? Es decir, la relación con el poder no solamente es el tú a tú, sino también el discurso que establecemos respecto del poder y frente al poder. Hesíodo en esa línea traza una tercera vertiente de convertirse en pobre, que está, digamos, presente muy en nuestra mentalidad. Eres pobre porque quieres, porque no trabajas. Es decir, si tú tienes una buena relación con el poder y tienes acceso a la propiedad, pero ni así trabajas, entonces estás condenado a ser pobre por holgazán, tal cual lo dice. La tercera vía de acceso o de caer en la pobreza es la holgazanería. Resumiendo, puedes ser pobre porque los dioses lo determinaron, ¿Sí? puedes ser pobre por tu relación desigual con el poder, o puedes ser pobre por holgazán. Esa idea, digamos, de tres dimensiones de acceso o de dependencia con la pobreza, va a estar presente. Lo que Hesíodo hace es, no inventa una teoría de la pobreza, digamos, sino que sistematiza lo que socialmente se sabe y se dice de la pobreza. ¿Cómo lo sabemos? Con los otros poetas. Por ejemplo, hay uno que a mí me sorprende mucho que se llama Hipónax, que digamos que es el primero en la literatura occidental que confronta a los dioses. Para un griego de esa época, confrontar a los dioses era una cosa impensable, es inaudito que alguien lo haga, ¿no? Entonces Hipónax es un sujeto que devino pobre, era un hombre libre, va a la guerra, se lo hacen esclavo, pierde su propiedad y se vuelve pobre, ¿no? Y en ese devenir pobre, lo que Hipónax hace es reclamarle a los dioses, y no a cualquier dios, le reclama a Zeus, por un lado, y le reclama a Pluto, que es el dios de la riqueza. Entonces dice, tanto Zeus como Pluto son un par de imbéciles que nunca se pararon en mi puerta y me dijeron, Hipónax, aquí están al menos unas chanclitas, palabras más o palabras menos, así lo dice, ¿no? Aquí la interpretación es importante. ¿Por qué piensa en las chanclas, no? ¿Por qué piensa en esas sandalias, no? Sí. Bueno, porque efectivamente los hombres libres tenían cierto tipo de calzado. La literatura nos revela cosas y nos revela la dignidad del ser humano reflejada en aquello que porta, vestido, calzado, Claro. joyas, ornamentos. Entonces hay esta idea de cómo me represento yo frente a los ricos y yo frente a los dioses. Este reclamo lo vamos a ver después en la literatura sapiensal de la Biblia, por ejemplo, en el libro de Job, ¿no? Cuando Claro. le reclama a Dios, ¿por qué me haces esto, no? Bueno, ese reclamo ético del hombre frente a los dioses lo encontramos por primera vez en este poeta, y así hay muchos de este tipo, ¿no? Déjame regresar nuevamente. ¿Por qué es importante hacer este recuento? La verdad es un texto, déjeme decirlos, que de pronto uno se da cuenta que el lenguaje está hablando. La escritura habla y ahora ya nos lleva a esta relectura o lectura de un lenguaje que habla y que expresa significados que probablemente son visibles, pero requiere la guía de una gente como tú. Nuevamente la pregunta, ¿por qué ahora, segunda década del siglo XXI, tercera década, es importante preguntarse cuál es la idea de la pobreza en la literatura griega? ¿Por qué es importante hacer esa pregunta ahorita? Porque, como diría un gran filósofo, Koselleck, siempre estamos viviendo en un futuro pasado, ¿no? Es decir, el presente siempre está actualizándose y el lenguaje, como bien dice usted, maestro, se actualiza siempre, ¿no? El lenguaje habla, pero en este hablar no es un hablar frente a un espejo, es hablar frente a toda la síntesis de ideas que se han generado a lo largo de milenios y que hoy nos alcanzan y nos vuelven a interpelar. La realidad de 2.500 millones de personas en pobreza, dice el Banco Mundial, cifras más o menos, Sí. nos interpela hoy 800 personas en el hambre. ¿Qué significa esto? Que en México haya 800,000 hogares, nos dice el INEGI, donde hay una niña o niño que come una sola vez al día o no come ninguna vez al día. Bueno, esas realidades fenoménicas que están ahí presentes nos deben interpelar y nos deben llevar a la indagación de dónde surge este primer momento, esta génesis de la discusión. Y a mí lo que me están enseñando estos textos, sobre todo,
es que la pobreza es un asunto no económico solamente, sino fundamentalmente las relaciones del poder. ¿Quién controla la propiedad? ¿Quién controla los impuestos? Eso está en Hesiodo, está en estos poetas. Y otro que es el aporte del texto. También está en esa relación con el poder, la propiedad, pero también en una idea del ser. ¿Qué es lo que pone el texto que has construido en el centro? Atrás de la pobreza hay una idea del ser, de lo que carece, de lo que requiere. Y también, déjame terminar esos últimos minutos, hay una idea de la riqueza. ¿Quiénes son los ricos de acuerdo a esta literatura? Bien, hay dos dimensiones ahí de quiénes son los ricos. Uno, aquellos que son dignatarios por designio divino, porque pertenecen a las familias reales. Los héroes, ¿no? Eran los que tenían derecho al botín, los reyes eran los que tenían derecho al botín, pero los ricos también en Hesiodo, por primera vez se construye esta idea, son aquellos que trabajan, que son disciplinados, que son ordenados, que siguen ciertas normas. Hay un texto famosísimo de Hesiodo que es Trabajos y Días. Hay una parte poco explorada, a mi juicio, de Trabajos y Días, que es la final, que pareciera literariamente muy débil, muy frágil, pero ahí le da una serie de recomendaciones a su hermano, ¿no? Que le había robado la herencia de su padre, o parte de la herencia, y entonces le da 13 recomendaciones de cómo hay que vivir bien. Es un texto de alcances civilizatorios lo que nos está presentando ahí, porque le dice, ser pobre justamente es un asunto de la libertad, no solamente de la propiedad, y la libertad es lo fundante de la existencia. Ser pobre es estar privado de la libertad, de la justicia. No solamente es carecer de lo no necesario, ¿no? Ser pobre es ser carente de la justicia, de la dignidad y evidentemente estar... Una última pregunta, que nuestra productora me está diciendo que tenemos que cerrar el programa. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Saúl Arellano en términos? Porque esto abre una reflexión profunda, pero también requiere la continuidad, porque como bien dices, esta es la idea de la pobreza en la literatura griega antigua. Habrá que hacer el recorrido. Entonces, la pregunta concreta es, ¿en qué estás trabajando y cuál sería la continuidad, el volumen 2 de esta historia? Lo que viene es el texto de la idea de la pobreza en la filosofía griega antigua y la idea de la pobreza en la filosofía o el pensamiento religioso del Antiguo Testamento. Esos dos textos los estoy trabajando y habrá que construir hasta la modernidad, ¿no? Le agradezco mucho al doctor Saúl Arellano, no solo que esté aquí presente, sino haber hecho un texto que realmente es una exhibición de esfuerzo, voluntad, compromiso, de una lectura intensa, dedicada de muchos años. Saúl Arellano, felicidades, gran libro, gran propósito, gran esfuerzo, gran compromiso. Para aquellos que están interesados, hay que leerlo despacio y hay que esperar la siguiente entrega de Saúl Arellano. Gracias por acompañarme. Buenas noches.